aquí la grabación. Bien, ahí ya está grabando, entonces muy buenas noches para todos. Recuerden que estas grabaciones las estamos subiendo a nuestro canal de YouTube. Esta las encuentra ahí muy fácil, pero tenemos una lista de reproducción donde están todas las clases de este ciclo. Están allí todas colocaditas, pues para que usted las pueda revisar nuevamente o pueda compartir los enlaces con facilidad. Damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad. Son estos medios, son estas herramientas que creemos nosotros utilizadas de la manera indicada, favorecen, nos bendicen y favorecen en este caso la predicación del Evangelio, el poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y en el caso nuestro, como ha sucedido con esta escuela bíblica, en nuestra mutua edificación, en nuestro mutuo crecimiento espiritual a través de la palabra del Señor. Entonces, todos bienvenidos. Qué bueno que podamos estar. Yo siempre les he compartido, me encanta la primera clase y la última, porque pues la primera tiene uno toda la expectativa de lo que va a pasar en la última, entonces estamos cerrando ciclo, estamos finalizando un periodo, un tiempo, y creemos nosotros que los objetivos que nos trazamos al inicio se han venido cumpliendo. Esperamos que todo esto que se ha compartido, pues que no solamente quede en su corazón, sino que pase a ser parte de su crecimiento espiritual y de esa misma manera pueda compartirlo a otros. De lo que usted y yo vivimos en el Señor, podamos compartir a otras personas, llevando las buenas nuevas para que se conviertan al Señor, y a aquellos que han tomado ya una decisión por el Señor Jesús, poderles edificar como estamos nosotros siendo edificados. Es la tarea de la iglesia, recuérdelo, es la tarea de la iglesia. Mientras que la iglesia esté presente acá en la tierra, esa es nuestra tarea, dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la estatura del varón perfecto. Bien, entonces le voy a invitar para que abra su Biblia en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, capítulo 2. Libro del profeta Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Verso 1 en adelante. Daniel capítulo 2, verso 1 en adelante. Y mire lo que dice. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaban los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Noten ustedes que estamos en un escenario y dijimos que este último tema iba a hablar acerca de las cosas que están por venir. Pero el hecho de que estén por venir no significa que en el eterno propósito de Dios no estén definidas ya, no estén establecidas ya. Y nos vamos a dar cuenta cómo
Esto se escribe o esto acontece aproximadamente hace unos 2600, 2700 años. Dios está mostrando lo que en el tiempo futuro va a suceder y decide mostrárselo al rey Nabucodonosor. Recuerdan ustedes que este era el rey de Babilonia, aquel imperio majestuoso, aquel imperio grande, importante de aquella época, que finalmente terminó llevándose en cautivos. Fueron y destruyeron a Israel, a Jerusalén, su capital, destruyeron el templo, y a lo que se pudieron llevar, se lo llevaron, lo que no lo quemaron, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ese escenario se llevan a Daniel, entre los que se llevan cautivos para Babilonia. Y es él estando allá, en esa condición de preso, en esa condición de preso de guerra, donde suceden todas estas cosas, en particular esta que vamos nosotros a revisar. De Daniel hemos leído muchas veces, muchas cosas, en el foso de los leones, la mano aquella que escribía allá en la pared, el sueño del rey. Bueno, hemos leído muchas cosas de Daniel, pero creo que no habíamos tenido la oportunidad de detenernos y poder estudiar, analizar un poco más detenidamente lo que significa en este momento, por ejemplo, lo que estamos aquí leyendo en el capítulo número 2. Y la idea es poder ir haciendo paulatinamente, de tal manera que podamos irlo asimilando muy lentamente, apartes, no solamente de Daniel, porque Daniel no se puede leer solamente como Daniel, sino que si lo vamos, o no leerlo sí lo podemos leer, obviamente. Lo que no se puede es estudiar, no podemos estudiarlo aislado de otros textos como el Apocalipsis, como Ezequiel, por ejemplo, la carta a Tesalonicenses que escribe Pablo. Entonces, vamos a ir paulatinamente, en la medida en que vayamos avanzando, vamos a ir viendo entonces aspectos de Daniel acompañado pues con otros textos para poder comprender cosas que están por venir. Y como les acabo de mencionar, el hecho de que estén por venir no significa que no estén dentro del plan, dentro del propósito de Dios o dentro del eterno propósito de Dios, como Dios ha propuesto hacer las cosas. Por el contrario, están escritas acá y están por venir porque hacen parte del plan de Dios para la humanidad, para la humanidad. Y en esa humanidad obviamente estamos nosotros involucrados como la iglesia que somos. No como la congregación, sino como la iglesia que somos, y la iglesia es protagonista de este postrer tiempo. Entonces, con base en eso, pues vamos a ir desarrollando entonces nosotros este capítulo 2 de este libro de Daniel. Bien, noten ustedes entonces que la situación es, el rey tiene un sueño. Yo personalmente dudo que se le haya olvidado. Yo lo que creo era que estaba poniendo a prueba a sus magos, a sus hechiceros, a sus adivinos, encantadores, a sus astrólogos, y da una sentencia que si no eran capaces de decirle el sueño que había tenido y darle su interpretación, no solamente los iba a matar a ellos, sino que también iba a matar a sus familias y desaparecer sus casas. Y mire que en el verso 7, ellos nuevamente como que viendo la cosa como estaba, respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Verso 8, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir delante de mí entre tanto que pasa el tiempo? Decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Bueno, si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que el asunto no funcionó y entonces aquello que se esperaba o que el rey había anunciado que iba a pasar, pues precisamente tiene su inicio. Y mire el verso 13, el verso 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel
y a sus compañeros para matarlos. Acuérdense ustedes que en el capítulo 1 nosotros encontramos a estos hombres siendo preparados para estar al servicio del rey. Y como fueron hallados más inteligentes, más sabios, fluían en la conversación con el rey, se notaba su conocimiento, él los hizo parte entonces de aquellos hombres electos que se convirtieron en consejeros del rey. Pero también estaban aquí entonces a punto de morir por causa de que estos hombres no habían podido contarle al rey el sueño y su interpretación. Verso 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Mire que aquí podemos ir revisando cositas alternamente. Debe haber para nosotros, como hijos de Dios, una manera sabia y prudente de hablar siempre. Aquí se estaba refiriendo a una autoridad muy superior a él, porque recuerden que él estaba en su condición de preso, en su condición de prisionero de guerra, había sido puesto allí como esclavo. Y dice que habló sabia y prudentemente. Sigamos leyendo, verso 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que, ojo a esto, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Había una situación adversa, había una situación difícil, el rey estaba enojado, esto era sentencia de muerte para todos, ellos no tenían nada que ver en el asunto, pero sabia y prudentemente Daniel logra obtener algo más de tiempo. Y mire lo importante en lo que se invierte ese tiempo adicional, y es en orar al Señor, porque la situación sea algo favorable para ellos. Nosotros muchas veces el tiempo es lo que menos apreciamos, y no lo apreciamos en el sentido de que no lo utilizamos para lo que Dios nos lo da. Dios nos da el tiempo para ocuparnos de aquellas cosas que Él mismo nos ha entregado, y entre esas cosas está nuestra vida espiritual, está el juicioso estudio de la palabra de Dios, está el congregarnos, está el atender a lo que usted y yo somos como hijos de Dios. Bien, sigamos. Dice entonces en el verso 18 que para que pidiese misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. La oración siempre tendrá una respuesta. Siempre habrá una respuesta. Ojo a esto. No estamos diciendo que el hecho de que haya una respuesta de parte de Dios a la oración, la respuesta sea afirmativa. Se confunde eso, de que hay respuesta y respuesta. Lo que pasa es que así como Dios dio solución y dio la visión a Daniel, había podido no hacerlo y que ellos perecieran allí. Dios en su facultad de soberanía decide si atiende o no atiende a la oración, pero siempre habrá una respuesta. Y nosotros debemos ser claros en que su respuesta puede ser no cuando le estamos pidiendo algo. Entonces, debemos atender a que Dios es soberano y responde como Él quiere responder. Y no solamente como Él quiere responder, porque Él se ajusta a su eterno propósito. Es decir, esta respuesta que venía para ellos, por lo cual habían orado a Dios, obedecía y encajaba precisamente con el propósito que Dios tenía con Daniel y sus compañeros en aquel lugar. Sigamos leyendo. Y Daniel, verso 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades.
quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Noten la actitud que hay en Daniel de gratitud, hay agradecimiento, hay reconocimiento de quién es Dios y que de él es que está recibiendo. Verso 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, acuérdense que Arioc era el jefe de la guardia del rey, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, y llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y aquí viene, entonces, en concreto lo que nos atañe a nosotros en esta noche. Miren esto, verso 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar. Acuérdense que cuando ellos llegan allí cambian sus nombres. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, ojo a esta respuesta: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Creo que si en este tiempo algo así hubiese sucedido, no sé, cualquier persona había podido decir, sí, yo soy capaz de hacerlo. Daniel está diciendo, por el contrario, nadie había podido ser capaz, pero tampoco se lo está atribuyendo él. Siga leyendo. Pero hay un Dios en los cielos. A veces olvidamos eso. El mundo ha olvidado eso. Y por eso vamos como vamos y estamos como estamos. En donde no puede ocurrir es en nuestro ámbito natural como hijos de Dios. Hay un Dios en el cielo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y pare un momento allí. Note que lo que el rey sueña, que ya vamos a ver qué es y qué significa, le está Dios de una manera autónoma, de una forma, porque a él le plació hacerlo de esa manera, darle a conocer a este rey que se había ido en contra de su pueblo, había quemado la ciudad, había llevado cautivos, había matado a muchos también. Pero le place a Dios darle a conocer a él lo que iba a suceder 2600, 2700, 2800 años después. No sabemos cuánto después. Estamos en la cuenta. Pero le place a Dios darle a conocer a él lo que Dios se ha propuesto en su eterno propósito realizar en estos postreros tiempos, en estos postreros días. Es decir, este sueño no estaba para aquel tiempo, está para el tiempo de nosotros, y por eso hoy nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, podemos conocer lo que para ellos era un misterio. Miremos. Verso 28 dice entonces, él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los postreros días. Sigue diciendo, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Vamos a ver qué era lo que soñaba el rey. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Nos podemos imaginar entonces a Nabucodonosor tratando de dormir, pero pensando, bueno, ¿y mañana qué iré a hacer? Pasado mañana, en los siguientes años, ¿qué hago con este reinado? ¿Qué hago con este imperio que tengo? Porque era de él, era el que lo había hecho.
Él se levantaba y miraba toda la extensión y decía, no hay uno más grande que yo. Y si usted lee con detenimiento bajo esta perspectiva, se dará cuenta que se adulaba a él mismo y las ínfulas que tenía era de este gobernante del mundo entero. A ver en qué se nos va a ir pareciendo eso. Verso 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, ojo a esto, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, porque antes ya le había dicho, esto no se lo puede interpretar absolutamente nadie, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Verso 31. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellas quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Verso 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Entonces, imagínense usted ese sueño. Yo no sé, no me alcanzó pues a imaginar qué habrá cenado Nabucodonosor esa noche, pero el sueño estuvo bien tremendo. Ver una imagen, cabeza de oro, tenemos el pecho y esto de plata, bronce, hierro, los dedos entonces de hierro y barro, bueno, una piedra que viene y acaba con todo, pero la piedra se vuelve una montaña, una cosa de locos que dice uno, pues de razón que se le fue el juicio al rey, se turbó su corazón y bueno, estaba desesperado por el asunto. Miremos qué dice Daniel acerca de la interpretación. Dice así, verso 37. Ojo a esto. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y mire lo que le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, hay una imagen, una imagen que aparentemente era de él, solo que tenía esas características. Y yo les voy a mostrar, voy a quitar un momento aquí la cámara y les voy a mostrar entonces para que vayamos subrayando algunas cosas allí, una imagen de lo que vio el rey Nabucodonosor en su sueño. Permítanme un segundito. Vamos a mostrar cómo es la cosa acá. Y acá está. Me confirman. Permítame un segundo. Sí, la estamos viendo. Sí, señor. A ver si ahí ya quedó en pantalla completa. Sí, señor. Bien, perfecto. Bueno. Coinciden en que esta fue la imagen que vio el rey. Y entonces, noten ustedes que
Bueno, permítame, vamos a ir mirando por acá. Listo. Entonces, le dice que, dice así el verso 30, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él las ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Cada una de estas partes de esta imagen corresponde a un imperio, corresponde a un reinado, corresponde a un gobierno que en su momento fue de suma importancia. De tal manera que Dios mismo le está diciendo a Nabucodonosor a través de Daniel, le está diciendo, usted es esta cabeza. Es decir, estamos hablando del imperio babilónico. Babilonia, vamos a colocar acá. Y si nosotros vamos a la historia, esto lo encontramos nosotros en registros históricos, ese imperio, ese reinado que fue muy poderoso, estuvo aproximadamente entre los años 625 y 539 antes de Cristo. Bueno, notarán ustedes, para quienes no lo conocen, notarán ustedes que los años van retrocediendo. Recuerden ustedes que antes de Cristo se tomaba un número muy grande de años y se iban restando. No es como después de Cristo que van en aumento, uno a uno se va sumando cada año, sino que en aquella época se tomaba un número muy grande y se iba disminuyendo hasta que terminaban y volvían y cogían otra vez ese mismo número y lo volvían a devolver. Por eso aquí encontramos del 625 al 539 antes de Cristo. Bien, entonces encontramos en esa imagen a un primer imperio, a un primer reinado que es el de Babilonia. Fuerte, ganador, a donde iba conquistaba, fue predominante. Y mucha de su predominancia en aquella época aún se tiene en la ciencia, en la cultura, en el arte, en las letras, por toda la importancia que tuvo este reinado, el de Babilonia, que tuvo varios reyes, entre ellos Nabucodonosor. Si ustedes siguen leyendo ahí en Daniel, se darán cuenta que después de Nabucodonosor vino otro rey. Estando Babilonia vigente. Pero sigamos leyendo. Estamos en el verso 39. Ojo a esto. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ok, entonces aquí nos estamos dando cuenta nosotros que esta parte de la imagen, que es de plata, es otro reino. Y este reino es el reino de los medos y los persas, en el cual también estuvo Daniel. En el reino de los medos y los persas. Este reino estuvo del 539 al 331 antes de Cristo. Entonces pasó la época de la Babilonia la Grande, vinieron dos reinos en aquella época que se unieron, los medos y los persas, y conquistaron a Babilonia, y por haber conquistado al reino que era más importante en aquella época, pues pasaron a ser ellos entonces el reino predominante de la época, los medos y los persas. Noten ustedes que fue casi 300 años que ellos estuvieron al frente del mundo. Estamos hablando de reinos que por su extensión, por su importancia, por su agresividad, por su cultura, por todo lo que tenían en aquella época, predominaron en el mundo que se conocía para aquella época. Bien, ese fue el de plata, pero también dice ahí que después de eso, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Por eso vamos viendo cómo se van degradando los materiales. Oro, no hay nada superior al oro, viene la plata.
pero después, ahora, hace referencia a los dos brazos porque son dos pueblos que se unieron para convertirse en un solo reino, los medos y los persas. Bien, viene este de bronce, y este de bronce es el imperio de Grecia. Grecia en su tiempo estuvo del 331 al 146 antes de Cristo. Grecia con sus notables avances en la cultura, en la ciencia, avances tecnológicos en aquella época, avances en el pensamiento del ser humano, la música, la literatura, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos predominaron durante estos 200 y algo de años, hasta que llegó otro imperio. ¿Cuál será este otro imperio que viene después del de Grecia? A ver quién hace memoria. Esto es historia por allá como de tercero de bachillerato, digo, de octavo de bachillerato. Roma. Los romanos, sí señora. Viene el imperio romano. El imperio romano que estuvo del 146 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 250, 300 después de Cristo. Y note la característica que tiene la interpretación de Daniel. En el verso 39 dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, aquí está, Grecia, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este imperio romano se caracterizó por la agresividad de su ejército. A donde llegaban, destruían absolutamente todo, conquistaban territorio, tanto que llegó a tener, se me olvidó bajar la imagen del mapa, tanto que llegó a tener toda Europa, incluida una parte de Inglaterra, toda Europa, parte del Asia Menor y la parte norte de África. Todo eso fue el Imperio Romano en su época más esplendorosa. Imagínense que duró 400 y algo de años, casi 500 años el Imperio Romano. Como característica, sus avances tecnológicos, hicieron acueductos, carreteras, grandes edificaciones, el Coliseo Romano, sus edificios de gobierno era una suntuosidad tremenda para la época. Y a donde llegaban, entonces, conquistaban con la agresividad que tenía su ejército. Por eso es que allí dice que ese cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzarán y quebrantarán todo. Recuerden que fueron los romanos precisamente los que en el año 70 después de Cristo destruyen el templo de Israel. Llegan allá y en una incursión que hace el ejército romano, destruye, dando cumplimiento a aquella profecía que el Señor Jesús mismo dijo en su momento: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Eso sucede en el año 70 después de Cristo, y a la fecha no ha vuelto a haber templo en Jerusalén para los judíos. Ojo que estamos a puerta de la reconstrucción del templo. Estamos acercándonos al tiempo en que por acción de algunos convenios van a llegar entonces a permitirle a Israel que reconstruya el templo y vuelva a aparecer el sacrificio y la ofrenda en el templo. Hacemos memoria de algunos textos que hemos leído anteriormente que hacen referencia a aquel acontecimiento. Recuerden que donde están las ruinas del templo hoy en día, está construido sobre esas ruinas
una ¿qué? Mezquita. Una mezquita, la mezquita de Omar. Recuerden que la mezquita es el lugar sagrado, el lugar de reunión de los musulmanes. Del templo solamente queda una parte del patio y un pedazo de muro, que es lo que se conoce hoy en día como el muro de los lamentos, donde los judíos van a orar allí al muro de los lamentos. Pero desde ese año 70, en que los romanos, teniendo ya conquistado todo ese territorio, porque el imperio romano estaba vigente para aquella época, entran a Jerusalén y destruyen el templo. Desde esa época no ha vuelto a haber templo para los judíos, por eso no hay sacrificio, por eso no hay ofrenda en el templo, por eso la sucesión levítica está suspendida, aunque ellos saben quiénes son los sacerdotes, pero no hay ejercicio sacerdotal dentro del pueblo de Israel. Todo eso está allí en stand-by. Después nos vamos a dar cuenta hasta qué momento va a estar en stand-by eso. Bien. Encontramos nosotros acá entonces que estas dos piernas tipifican al imperio romano. ¿Por qué las dos? Porque resulta que Roma finalmente se divide en dos partes. Ya en las postrimerías de su reinado, de su imperio, Roma se divide en Constantinopla y en Alejandría. Constantinopla es el sector que hoy en día pertenece a Estambul, que es la capital de Turquía, y Alejandría, bueno, ella sigue siendo vigente, está en Egipto. Qué interesante que usted pueda tomar un mapa y posteriormente, con mayor detenimiento, ir revisando todos estos sitios geográficos de tal manera que nos podamos hacer una imagen. O ya miramos, dígase el tiempo. Acá tengo un mapa. Ok, listo, ya lo miramos, baby. Para poderlo ir revisando. Entonces el imperio romano termina dividido en estas cuatro partes. Lo mismo pasó con el imperio de Grecia, que termina también dividido. Él termina dividido en Egipto, en Turquía, en Grecia misma y en Siria. Aquí vamos a encontrar algunos lugares que, a pesar de que están en la Biblia, hoy en día no se conocen cómo están. Por ejemplo, Constantinopla no está hoy en día, es Estambul. Lo mismo sucede con Irak, lo mismo sucede con Irán, Persia. Recuerden que eso fue como para los años de 1930, el siglo pasado nada más. Persia deja de ser Persia y se convierte en Irán. Y lo mismo este sector de la Mesopotamia, donde estaban los medos, se convierte en Irak, que es lo que nosotros conocemos hoy, las naciones de Irak e Irán. Turquía sigue siendo la nación de Turquía y Persia pasó a ser la nación de Irán. Si quieres, comparte, baby, el mapita. Baby, una pregunta, ¿tú estás escribiendo? No. Ah, Estaba moviendo ahí. Ya escribí. Okay. Están viendo cómo está allí, ¿no? Sí. ¿O está la imagen sola? Solo la imagen, es que solo qué. ¿Solo la imagen? No puede ser. Está la imagen sola, señor. Ok, bueno, ya revisamos a ver qué pasó. Por eso preguntaba, porque parecía que estuvieras hablando y escribiendo. Sí, es que estaba escribiendo. Ok. No se ve. Ese es el mapa, no sé si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Bien, Sí. Esto es el Imperio Romano. Noten ustedes la injerencia que tuvo este imperio y la magnitud que tuvo. Toda Europa, todo este sector. ¿Ustedes están viendo que muevo el cursor acá? Sí. Yo lo estoy Sí. moviendo porque estás compartiendo la mía. Sí, perdón. Está toda Europa, está España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, son los países que nos conocemos hoy, la partecita que está ahí como en marrón, ¿sí?
está Grecia, está el Medio Oriente, lo que conocemos nosotros como el Medio Oriente. Mire, la Mesopotamia está allá a mano izquierda, Siria, Judea. Noten que este cuadrito pequeñito donde dice Judea, ahí donde Carlos le estaba señalando, ahí entonces está Israel como capital, Jerusalén. Recuerden ustedes que Israel dejó de ser Israel cuando es tomada por Babilonia. Posteriormente, recordarán ustedes, en el tiempo de Nehemías fue reconstruida la ciudad, las murallas, el templo, ¿sí? Pero después en el Imperio Romano y con la destrucción del templo, el pueblo de Israel es dispersado por todo el mundo y ellos no vuelven a ser nación sino hasta en el año de 1948, 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Uy, sí, amplíalo. 3 años después de haber, exacto, 3 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año de 1945, donde ganaron los aliados, Inglaterra, Estados Unidos, que estaban peleando contra la Alemania nazi de aquella época, y ellos se fueron contra el pueblo de Israel y mataron en aquel tiempo algo más de 6 millones de judíos, mataron los nazis en esa guerra. 3 años después, la Organización de las Naciones Unidas, que fue conformada precisamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, determinan en un consenso, algunas naciones votaron en contra, entre esas Colombia, pero determinan volverle a dar a Israel tierra. Y se cumple una profecía que está por ahí en el libro de Isaías, donde ellos volverían nuevamente a su tierra, y desde el año de 1948 a nuestros días, Israel volvió a ser una nación y es la única nación que después de haber desaparecido del mapa prácticamente nace en un abrir y cerrar de ojos. En una firma de un acta en la Organización de las Naciones Unidas se le da tierra a Israel, nace nuevamente Israel con su capital Jerusalén, que es la capital. Bueno, posteriormente pasa a ser la capital religiosa porque ellos tienen otra capital que es la capital económica, que es Tel Aviv, pero vuelve a aparecer en el escenario la nación de Israel. Noten ustedes lo diminuta que es Israel, muy pequeña esa nación, y parte de ella, como aparece ahí en este mapa, está invadida por los palestinos, que se adjudican que esa tierra es de ellos. Esos palestinos son los que provienen de Ismael, y que eran los mismos filisteos de aquella época que han estado en guerra con Israel desde siempre. Y entonces dicen, esta tierra es de nosotros, ustedes nos sacaron, eso es cierto, pero lo que ellos no aceptan es que Dios fue el que les entregó esa tierra al pueblo de Israel. Y ahí tenemos ese lío todavía, y cualquier cosa que pasa en ese territorio afecta todo el mundo. Tenemos entonces las naciones de Arabia, Egipto, está la parte norte de África, y todo esto era el Imperio Romano de aquella época. Bien, ya detendo por ahí, ya ahorita lo volvemos a presentar, baby, por favor. Volvamos aquí a mi... No, y ahora tengo aquí todo esto escrito. Muestre a ver cómo es la cosa acá. Ahí están viendo qué cosa. Ahora sí, ya se ven. ¿Ahora sí se ve lo escrito? Sí, señor. Uf, qué bueno. Ok. Perfecto. Un botón que coloqué mal acá. Ok. Bien. Entonces, ahí había escrito yo, el oro entonces representa al Imperio de Babilonia, la plata a los medos persas, el bronce a Grecia y el hierro, las 2 piedras de hierro, al Imperio Romano. Pero el relato sigue. Volvamos entonces allí al verso 41. Y lo que viste de los pies
de los pies, nótenlos acá, de los pies y de los dedos. ¿Cuántos dedos tiene esta estatua en los pies? No se alcanza a ver. Como 5. Pero siendo la estatua de un ser humano, son 10 dedos. 5. Bueno, 5 y 5 en 5, cada ¿no? pie. Son 10. Ya vamos a darnos cuenta qué es eso. 10 dedos, ok. Lo que Le viste toma de los, que está lo súper que así. viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, noten ustedes que ahí tratan como de mostrar que son de la misma esencia de las piernas, es decir, que vienen a ser parte de lo que fue el antiguo imperio romano. Aquí estamos hablando de 10 naciones, que en parte son del antiguo, bueno, todas 10 son parte del antiguo imperio romano, pero van a ser 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. Vamos a ver qué pasa con estos. Mire, verso 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, serán un reino dividido. Note que a diferencia de todos estos que terminaban siendo un solo reino, un solo imperio, este va a ser una aglomeración, va a ser como un tratado, va a ser como una asociación de 10 naciones. 10 naciones que todas pertenecieron en su momento al Imperio Romano, pero que ahora, pasados todos estos miles de años, 1000 y pico de años, entonces son 5 que pertenecen a la Unión Europea, que conocemos hoy en día como la Unión Europea, y 5 naciones del Medio Oriente. Noten ustedes que el antiguo Imperio Romano, cuando deja de ser Imperio Romano, como militar y políticamente se conoció que era su fuerte, la política y lo militar, Roma siguió conservando un espacio de liderazgo dentro de las naciones de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Solo que en Roma quedó centrado el poder que tomó fuerza en aquel tiempo, después de que el Imperio Romano se disolvió, quedó entonces el poder religioso, el poder de la Iglesia Católico Romana, centrado en Roma, en la persona del Papa y obviamente en el Estado del Vaticano. Esa influencia de aquella época, si ustedes hacen un poco de memoria acerca de la historia, recordaremos todos que nada se movía en aquella época si el Papa no lo autorizaba. Todo el que se fuera en contra de la Iglesia Católica Romana de aquel momento, entonces era considerado un hereje y tenía que ser quemado o tenía que ser ajusticiado, y tenía entonces ellos esa soberanía de matar personas o de encarcelar personas porque iban en contra del Imperio Romano. Nicolás, recordemos nosotros que inclusive los avances tecnológicos con el telescopio se dieron cuenta que la luna tenía huequitos y la Iglesia Católica dijo, eso no puede ser porque eso lo creó Dios, entonces es perfecta, y quien descubrió eso entonces tuvo problemas con el Papa. Y tuvo que retractarse de lo que dijo y iban a quemar sus libros, sus cosas, porque iba en contra del Imperio Romano, de la Iglesia Romana, Católico Romana. Aparece en algún tiempo también la Santa Inquisición, que perseguían y daban muerte a quienes se iban en contravía de los edictos papales, de las bulas papales y de lo que el Papa consideraba. Testigo de eso fue los mismos precursores de la Reforma, Lutero, Calvino, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, quienes en su momento pertenecieron a la religión católica, pero que al mismo momento en que conocieron las escrituras, entonces se dieron cuenta que la religión católica lo que estaba haciendo era manipulando y monopolizando entonces desde el Vaticano
todos los gobiernos y todo lo que acontecía en eso que era el antiguo Imperio Romano. Tenían personas, por ejemplo, que iban por las ciudades con un megáfono de la época, pues, y decía que a quien colocara una moneda o tanto dinero en esa urna que ellos llevaban, entonces el Papa perdonaba perdonaba pecados y restaría tantos años de purgatorio para quien depositara plata allí. Cosas como esas. Inglaterra en su momento se separa de la Iglesia católico-romana. Alguien le hace ver al rey de aquel tiempo, usted es el rey acá, usted puede ser papa y rey al mismo tiempo, entonces aparece Enrique la Iglesia. VIII. Señora. Enrique VIII. Ok, aparece la Iglesia anglicana, donde el papa es el rey, y comenzó entonces con Enrique VIII. Sí, gracias a Dios. Bien, y bueno, muchas cosas que contar alrededor de aquello. Los matrimonios eran oficiados, de los reyes, ¿no? Eran oficiados por el papa, él determinaba dónde mandaba obispos, cosas que siguen sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque hay una mezcla, y a eso se refiere allí, hay una mezcla entre la religión y lo político. La religión y lo político. Y entonces, esta última confederación de 10 naciones, que lo describe en el verso 41, y lo que viste de los pies y de los dedos en la parte de barro cocido de alfarero y en la parte de hierro será un reino dividido. Va a tener 5 naciones de Europa que harán parte de lo político y 5 naciones del Medio Oriente que harán parte de lo religioso. Noten ustedes que en el Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, el asunto es religioso. Allá hacen valer el Islam, el asunto es lo religioso. Y los religiosos son los que tienen las armas y el poder de las naciones. Entonces, esa confederación de esas 10 naciones están representadas en los 10 dedos de los pies de esta imagen, que en una parte tiene esa parte militar, pero también entonces es débil, dice allí, porque es una fusión entre lo político, militar y lo religioso. Bien, sigamos leyendo. Aquí tengo, perdón, baby, tengo un mapa si de pronto te gustaría A ver, ilustrar sí, muéstralo. lo de la división de Europa y Asia. A ver, muéstramelo. Bueno, ¿estamos aprendiendo algo o no? Sí, señor, súper. Esta fue la división real del Imperio Romano en Occidente y Oriente, ¿no? En Occidente y Oriente. Mira, ahí están Constantinopla y Roma en su momento allí. Tiene inicio el Vaticano y la figura del Papa, se dividen en 2 papas. Entonces, el obispo que había allá en Constantinopla, en ese sector, no, yo aquí soy papa y ¿por qué me voy a dejar mandar de que está en Roma si el que hay en Roma es igual a yo que estoy acá, por ejemplo? Entonces, allí hay una división y por eso aparece la Iglesia Ortodoxa, que es la que está en Grecia y es la que se promulga dentro de esa división de la religión católico-romana, es la Iglesia Ortodoxa, mientras que al norte con Inglaterra es la Iglesia Anglicana, y bueno, en la otra parte, España, Francia, Alemania, sigue existiendo entonces la injerencia de el Vaticano, del Papa de Roma. Bien, chévere. Búscate, porfa, un mapita político de esa misma región para revisar hoy qué naciones tenemos tanto en Europa como en Asia, en el Asia Menor. Bien, en el Medio Oriente mejor. Voy a volver a compartir por acá. Entonces, me confirma si ya estamos viendo completo todo.
¿Sí? ¿Ya están viendo la imagen y la letra? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo, un segundito, por favor. Bien. Bueno, sigamos leyendo. Verso 42. Entonces, noten cómo lo que Daniel le está mostrando a Nabucodonosor de su sueño es la manera como imperios van a ir en el transcurso de la historia. Estamos hablando de hace 2600, 2700 años atrás. Dios le está mostrando a través de Daniel a este rey, el mismo Daniel le dice lo que va a suceder en los tiempos postreros. Entonces, como ese gran imperio, que fue el imperio de Babilonia, que nace precisamente, otro datico que tenemos allí, el inicio de Babilonia es Nimrod en la Torre de Babel, acuérdense ustedes, en la Torre de Babel. Ese fue el primer escenario y quiero mostrarles es cómo a través de la historia, empezando desde Nimrod en Babel, donde apareció la Torre de Babel, el hombre ha tenido, y obviamente esto por injerencia del enemigo, ha tenido en su mente el estar centrado en un solo lugar y poder gobernar todo lo que del planeta conoce en ese momento. Recuerden que cuando Nimrod construye, la orden que Dios había dado en esa época era, oiga, dispérsense por la tierra y reproduzcanse y dispérsense por la tierra. Fue la orden que le dio a los hijos de Noé. Pero, permítame, yo busco algo acá. Pero él dice, no, porque la idea siempre fue esa, que se distribuyeran en la tierra y la poblaran. Eso lo encuentran en el capítulo 11 del Génesis, no lo busque, yo solamente se lo estoy aquí referenciando. Y la instrucción que se le dio a los hijos de Noé era que se dispersaran por la tierra y entonces la poblaran. ¿No? Recuerdan ustedes que de los hijos de Noé procedemos todos los habitantes que estamos hoy en día en la tierra después del diluvio. Pero en Babel sucede algo curioso, no, algo particular, y es que se levanta un hombre llamado Nimrod y dice, no nos vayamos, no nos dispersemos, quedémonos acá, dice allí textualmente, levantemos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos dispersados. Es decir, no vamos en contravía de lo que Dios ha dicho, hagamos lo que nosotros queremos hacer, y lo que queremos hacer es tener un nombre, es decir, ser famosos, tener el control de absolutamente todo. Y ese ha sido siempre, y lo vemos en esta imagen, ha sido siempre la idea del hombre, tener el control. Nabucodonosor era el Dios de la época. El hombre, en la medida que tiene el control de las cosas, es Dios en sí mismo. Y eso es lo que ha perseguido el hombre en el transcurso de toda la historia. Pasó con Babilonia, pasó con los medos y los persas, pasó con los griegos, pasó con los romanos. El César romano era el Dios de la época. Y va a pasar con estas 10 naciones, de las cuales, eso lo vamos a ver en otra oportunidad, pero de las cuales una de esas 10 naciones va a salir, porque recuerde que Daniel mismo dice que de estas 10 naciones es un reino, va a ser un reino, solo que será un reino dividido, va a salir el anticristo con la misma idea de gobernar y tener el control de absolutamente todo. Esto no es de ayer, esto no es de hace un año, de hace 100, 200 años, esto viene, mire desde dónde, desde la Torre de Babel, el hombre ha tenido la intención de asentarse en un lugar y tener el control y el dominio completo de toda la región. Bien, verso 42, en Daniel estamos nuevamente, verso 42. Dice así, sigue Daniel dando su interpretación. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino no será en parte fuerte, el reino no será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, tratados, ¿cómo llamamos esto? Lo que hacen los estados, los gobiernos, confederaciones,
por ahí tenemos un G20, las naciones más poderosas del mundo, entonces se reúnen cada año, el Foro Económico Mundial, las naciones más poderosas se unen, si hay un interés, la Alianza del Pacífico, la OTAN, todas esas son alianzas, la misma ONU, todas esas son alianzas de hombres. Pues bueno, va a haber una alianza entre 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente. ¿Qué representan esos 10 dedos de los pies de esta imagen? Y dice el verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Miren que este reinado, a diferencia de los demás, no va a ser uno solo. Va a ser una asociación, una reunión de 10 naciones, pero esas 10 naciones va a seguir siendo lo mismo. Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando empezaron las conversaciones para crear lo que se conoce como la Unión Europea, bueno, en aquel tiempo se pensaba que eso ya era, en esa unión iba a aparecer el anticristo. Pero pues creo que no se tenía la claridad que se tiene hoy en día acerca de las escrituras. Que una sola moneda, que es lo que pasa en la Unión Europea, pero entonces allá no hay un solo gobierno, hay un congreso, hay un representante de cada nación y se gobiernan, pero las naciones son independientes, algunas han salido, otras han ingresado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas serán 10 nada más. El verso 44 dice, ojo a esto, y en los días de estos reyes, es decir, cuando aparezca esa confederación de 10 naciones, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Recuerden que en el sueño, eso lo encontramos en el verso 35, dice, el 34, perdón. Miren el 34 para poder entender de qué está hablando acá en el 44. En el 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esa piedra, hoy claramente entendemos, es ¿quién? Cristo. Cristo, Jesucristo. Muy bien. Dice allí que entonces en el sueño vino esa piedra, dice que no fue cortada, que fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, es decir, toda la estatua, toda la imagen se vino al suelo. Y dice que y fueron como tamo de las eras del verano. Fíjate que tamo es ese pasto seco que se hace en los desiertos o en el verano, que el viento se los lleva. Y fueron como tamo en las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mis queridos, esa piedra que representa a Jesucristo vendrá y destruirá a esta confederación de la cual va a tener un líder, va a tener un gobernante, eso lo vamos a ver después, pero que se llamará el anticristo y que gobernará, saben ustedes, con mano muy, muy fuerte durante 3 años y medio. Se irá contra Israel, suspenderá porque ya habrá hecho una alianza con Israel, pero suspenderá esa alianza, traicionará ese pacto, suspenderá entonces el sacrificio y la ofrenda que ya se habrá restaurado, es decir, que ya habrá templo, y dice la palabra que él mismo se sentará haciéndose allí como Dios y levantará una ofrenda, un holocausto que obviamente es abominación para Dios, dentro del templo, haciéndose ver para el mundo entero en aquel momento que Él es Dios acá en la tierra. Pero eso no va a durar, por eso son 3 años y medio nada más, que eso va a suceder en la gran tribulación, en ese periodo de 7 años, que es la tribulación y la gran tribulación, que viene a ser la semana 70 precisamente, que se describe aquí en el libro de Daniel.
Entonces, transcurrieron 69 semanas, hubo hasta la llegada de Cristo, cuando Jesucristo entra a Jerusalén antes de ser crucificado. Ahí entonces a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Para entonces en la semana 69, porque son semanas de años, para en la semana 69 y queda una semana, quedan 7 años allí en stand-by, que son los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, y comienza el periodo de la iglesia. Terminado el periodo de la iglesia con el arrebatamiento de la iglesia, comenzará, no se sabe si inmediatamente al otro día o pasará algún tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, ese periodo de la tribulación y la gran tribulación. Es decir, para ese tiempo nosotros ya no vamos a estar acá cuando se constituyan estas 10 naciones y de una de esas 10 naciones salga el anticristo para ser el último gobierno mundial. El último gobierno mundial. ¿Por qué decimos que es el último? Porque aquí dice claramente en el verso 44 que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Recordemos nosotros que al finalizar la gran tribulación, viene Jesucristo nuevamente, vendrá. Acuérdense que ya ha pasado el arrebatamiento de la iglesia. Muchas veces confundimos la segunda venida de Jesús con el arrebatamiento. No, en el arrebatamiento no es la segunda venida de Jesús. En el arrebatamiento dice claramente que seremos transformados. Los que estemos vivos, dice Pablo, los que hayan muerto en el Señor, entonces resucitarán. ¿Sí? Los que hayan quedado vivos en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados y todos serán unidos al Señor, serán recibidos por el Señor en las nubes, pero nadie va a ver a Jesús. En cambio, en su segunda venida, Jesús va a estar aquí presente y se dará lugar a lo que se menciona en el libro de Apocalipsis, a la última gran batalla, a la última guerra mundial, a la batalla del Armagedón, donde el vencedor es Jesucristo y, buenas noticias, su iglesia, donde será el vencedor, y por eso entonces a partir de ese momento comenzará un nuevo periodo, que es el periodo milenial, el milenio con Jesús. Y entonces todas estas naciones, todos estos imperios y todo esto va a desaparecer. Por eso dice allí que no será, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, porque él mismo que es el reino, él mismo va a venir a reinar. Ni será, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, usted leerá después de eso. Dice entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios que pudiste revelar en este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo, eso es un tráfico de influencias ahí, y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Usted seguirá después leyendo allí todo lo que aconteció, pero esto era lo que tenía para compartirles a ustedes en esta noche. Esta visión que tuvo el rey, al cual Daniel se le dio la interpretación, y cómo muestra claramente
los reinos que han habido desde Babilonia hasta nuestros días y el que está por venir, que es este reino de las 10 naciones, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, que de las cuales o de esa reunión aparecerá el anticristo para dar cumplimiento a esa última forma de gobierno mundial y de dominio mundial, donde él mismo no solamente será el que gobierne, sino será Dios para quienes han creído en ello. Y bueno, posteriormente vendrá el Señor Jesús para destruirle y dar inicio entonces al milenio, aquella época del milenio, 1000 años donde el Señor Jesús y su iglesia va a estar acá viviendo, gobernando. Y bueno, más cosas acerca de eso pues lo vamos a estar compartiendo más adelante. Noten ustedes que aquí lo que hemos hecho entonces, un recuento de la historia del ser humano puesta en la Biblia. No sé cómo hacen los historiadores, los antropólogos, las personas que dicen ser estudiosas y sabias, pero desconocen o quieren ignorar a propósito la verdad que hay en la palabra de Dios acerca de cómo la historia misma da razón de que la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios fiel y verdadera, y que ilumina nuestro entendimiento, nos da luz acerca de lo que no solamente ha acontecido, sino también de lo que somos y de lo que viene en adelante para la iglesia y para el mundo entero. ¿Encontraste algún mapa, baby? Sí, señora, acá lo tengo. Listo. Regálanoslo hoy. Pastor, ¿ahí cómo entraría Estados Unidos? No sé. Buena pregunta. Buenísima pregunta. Mire, noten ustedes que Estados Unidos no aparece por ninguna parte. Muy buena pregunta, excelente. Miren esto. Estados Unidos asume el liderazgo del mundo después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año de 1945, mediados del siglo pasado. Pero a diferencia de estos imperios que nosotros hemos visto, Estados Unidos nunca ha pretendido ser un imperio. Ellos, bueno, dicen algunos, se convirtió, fue como en la policía del mundo. Entonces, a donde hay guerra, entonces van y mandan soldados y apoyan al uno, apoyan al otro, etcétera, etcétera. Pero nunca ha habido lo que hubo en tiempos antiguos, ese querer reunir naciones y convertirla en una sola. Estados Unidos nunca ha tenido esa intención. Se convirtió entonces por la misma ganancia que obtuvo por haber salido victorioso en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, su moneda, que es el dólar, pues se convirtió en la moneda oficial del mundo, su idioma en el idioma oficial del mundo, pero nunca estuvo interesada en hacer del mundo entonces un imperio para Estados Unidos. Al punto que en los desaciertos que ha tenido, ha venido perdiendo protagonismo. Y va a llegar el momento, por eso no aparece en la Biblia Estados Unidos, en que no va a estar presente en ninguno de estos eventos. La Biblia no menciona qué va a pasar con esta parte del mundo y no está Estados Unidos, tampoco nos vemos nosotros por ahí. No dice qué va a pasar. Todo se va a centrar allá, a donde comenzó, en la región de Irak, Irán, donde comenzó esto. El Medio Oriente, ustedes saben que cualquier cosa que pase en el Medio Oriente es noticia en todo el mundo, eso es un polvorín, a cualquier momento estalla todo esto. Tenemos ahorita la invasión que tiene Rusia sobre Ucrania, ahí lo vemos en el mapa. La Biblia menciona de una invasión que va a venir del norte hacia Israel, y si ustedes notan aquí, tenemos a Israel, ahí lo están señalando, ahí están señalando Israel al lado de Jordán. Ahí lo están señalando. Si usted va en línea recta hacia arriba, si quieres hacer ese ejercicio, línea recta hacia arriba, nos encontraremos con Moscú, la capital de Rusia, y habla entonces de una invasión que va a haber hacia Israel de esos países. Bueno, todo se centra en esta, nótenlo, todo se centra en esta parte del mundo. Entonces Estados Unidos pierde liderazgo, de hecho ya lo ha venido perdiendo
al punto que China se ha convertido en un país referente en el mundo. Están a punto de no volver a comercializar petróleo en dólares, porque eso es otra cosa que hace fuerte a Estados Unidos en su economía. Están a punto de que las transacciones internacionales se hagan en la moneda china o en la moneda japonesa, en cualquier otra moneda menos en dólares. Y bueno, el orden está cambiando. Estados Unidos definitivamente no hace parte del escenario final, no sabemos qué va a suceder, la Biblia no lo registra, especularíamos, podríamos decir, no sé, Rusia finalmente envía una bomba nuclear y acaba con Estados Unidos, sería especular, no aparece. El punto y lo que evidencia la historia y lo que vemos hoy en día, el liderazgo que Estados Unidos adquirió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial ha ido desapareciendo, ha ido perdiendo protagonismo, su moneda se ha ido perdiendo protagonismo. Muchas naciones ahora poderosas en el mundo están buscando no negociar más en dólares, sino en sus monedas propias, y eso pues va a ser un acabose para la economía norteamericana. No está en el escenario y por eso no aparece. Definitivamente no sabemos qué va a suceder, pero no hace parte del último escenario global. Bien. Aquí tenemos un mapa político. Noten que, muéstranos Israel, por favor. Noten lo pequeñito que es Israel y todo lo que suscita ese país tan pequeño. Cualquier cosa que pase en Israel, todo el mundo vibra ahí mismo. Ahí está Siria, está Irak, está Irán. Noten ustedes que esas son las naciones del Medio Oriente. Habrán 5, está Turquía. ¿Sí? Todas estas naciones han venido a ser parte de los pueblos árabes, son musulmanes, Arabia Saudita, todos esos, Egipto, Libia, todos esos pueblos son musulmanes en su religión hoy en día. Mucha de la migración que ha habido de estas naciones hacia Europa han sido de musulmanes y se han radicado en Europa. Hoy en día las cifras hablan de que hay un gran número de musulmanes y de personas que propias de sus países se han venido convirtiendo al Islam. Entonces esa va a ser la parte religiosa unida a la parte política y militar de esas otras naciones, que va a ser de este conglomerado al final el epicentro de todo el movimiento mundial de economía, de dinero, de transacciones, de política, de religión. Todo va a estar resumido en esas 10 naciones. Después vamos a ver entonces cómo de esas 10 naciones van a quedar 7, 8 mejor. Y de una de ellas entonces va a aparecer el anticristo, tomando el liderazgo de esas naciones y obviamente tomando el liderazgo del mundo entero. Recuerden que él es el que va a hacer que la gente sea marcada para que sin la marca no puedan ni comprar ni vender. Es decir, la economía mundial de esa época pasará por manos del anticristo y de quien él permita entonces que se pueda comercializar o no. Bien, interesante todo esto. Gracias, David. Bueno, espero que esto sea como un abrebocas para seguir estudiando la palabra del Señor. Y segundo, para seguir orando. Señor, danos sabiduría, inteligencia, de lo que realmente podemos pedir, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Solo que nosotros muy orondamente siempre pedimos el conocimiento de su voluntad para mí, para mi proyecto, para mi vida, para mis finanzas, para mis hijos, para mí. Pero es que resulta que Él es el Dios del mundo también. Él es el Señor de la tierra, de las naciones.
y en su eterno propósito también hay un plan para ello. Y los primeros que estamos llamados a conocer los acontecimientos y las cosas que están sucediendo y que sucederán a futuro, y que miren desde cuándo Dios las está dando a conocer, de tal manera que quedaron registradas. Si ustedes leen al final del libro de Daniel, dice: Daniel sella estas palabras, esto no es para ahorita, esto es para el final. Y bueno, los postreros tiempos llegaron, y hoy en día hay un mayor entendimiento, hay una mayor iluminación de lo que la palabra de Dios tiene registrado, mire desde cuándo, y está allá a disposición para nosotros, en quienes habita el Espíritu de Dios, y por cuenta de Él es que podemos tener esta claridad en nuestras vidas de lo que va a suceder. Por eso también debemos estar apercibidos. Por eso Pablo advierte acerca de utilizar muy bien el tiempo. Hay que estar atentos a lo que sucede. Hay que estar atentos a los movimientos de las naciones, hay que estar atentos a las incursiones, a las alianzas que se hacen, a los movimientos que se hacen, porque todo está apuntando a que hay una agenda global y todo está apuntando a que se cumpla lo que la palabra de Dios dice, a pesar de que muchos dicen que esto es locura. Bueno, lo dicen con justa razón, porque en ellos no habita el Espíritu de Dios, como si lo habita en cada uno de nuestros corazones, y por eso podemos entender, podemos comprender lo que aquí se nos está diciendo. La invitación para nosotros como iglesia a estar atentos, apercibidos, como las vírgenes sensatas, no como las insensatas, que, eso el Señor se demora, ¿se acuerdan? Eso el Señor se demora, entonces no hay afán, no hay problema, todo el mundo relajado. ¿Cuánto hace que dice que está que bien y nada que aparece? Eso se demora. No podemos ser, no podemos ser de esa insensatez. Debemos, por el contrario, mantener total claridad, mantenernos juiciosos en el sentido estricto de lo que la palabra de Dios dice, atendiendo a lo que la palabra de Dios dice, atentos a todo lo que está sucediendo, haciendo defensa de nuestra fe y cumpliendo con el propósito que tiene la iglesia, mientras que nosotros como iglesia estemos acá, y es dando a conocer las buenas nuevas de salvación, porque esto viene y viene pronto. Entonces, seamos como estas vírgenes, que mantenemos nuestras lámparas aprovisionadas de aceite, encendidas y listas para cuando el Señor aparezca nuevamente. Hasta ahí, claros, motivados. Esto es parte de nuestra esperanza. Esto es parte de nuestra fe. Esto es parte de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y esto nos acerca cada día más a aquel gran día en el que estaremos reunidos con Él. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Señora. Bien. Vamos a orar entonces. Y así vamos a dar por finalizado este primer ciclo de este año de la Escuela Bíblica. Felicitándolos a todos ustedes por su compromiso, por su perseverancia. Por eso esto es de los que arrebatan. A pesar de muchas circunstancias, hemos mantenido y hemos estado y hemos llegado al final. Hasta aquí Dios ha estado allí y seguirá estando, porque así Él lo prometió y así lo cumple. Y nosotros entonces a través de su palabra nos seguimos alimentando. Invitarles entonces a que sus oraciones estén centradas en que las buenas nuevas se den a conocer a todo el mundo, como está escrito que debe suceder, a que Dios use a hombres y mujeres como usted y como yo para llevar esas buenas nuevas, y a que cada día haya un mayor entendimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, a nosotros que pertenecemos a la iglesia, porque eso está por venir y necesitamos estar apercibidos. No somos de los que dormimos, no somos de los que nos hacemos, de los que no está pasando nada. Cosas están pasando, cosas están sucediendo, y están sucediendo porque están agendadas, están descritas en la palabra de Dios, y nuestro deber, es nuestro deber estar apercibidos, porque el Espíritu Santo está allí para dárnoslas a conocer. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, el que mora en nuestros corazones, que nos permite cada día, Padre, conocerte más a ti a través de tu Hijo Jesucristo y por medio de tu palabra, Señor. Llegar a este conocimiento, llegar, Señor, a esta iluminación y a esta transformación de nuestro entendimiento,
a través de tu palabra para que cada día, Señor, nuestras vidas sean de mayor provecho, Señor, para muchos otros, para que seamos realmente instrumentos valiosos en tus manos, Señor, en favor de muchos aquellos, Señor, que aún están dispuestos y que aún están atentos a escuchar estas buenas nuevas de salvación, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque nos has permitido cada una de estas clases, cada uno de estos espacios, estas herramientas, estos mecanismos, Señor. Pero ante todo, tu Espíritu Santo ha estado allí y seguirá estando allí, Señor, porque habita en nuestros corazones. Por eso cada vez que venimos a tu palabra, Señor, así sea de forma congregacional, así sean estos estudios, así sea de manera individual, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo nos guía, nos conduce a toda la verdad y nos permite a través de tu palabra conocer a tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero te pedimos con todo nuestro corazón que cada día podamos ser más llenos del conocimiento de tu voluntad para que podamos vivir como es digno de hijos tuyos, llevar fruto en toda buena obra y seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque tuya es la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén.